Saludos a todos nuestros oyentes. Muy buenos días, tardes, noches, desde el lugar donde se encuentren, desde sus casas, desde sus trabajos, en Colombia o en cualquier rincón de Latinoamérica. Les saluda Cristian David Gil Toro para un nuevo episodio de Los Oprimidos. Bueno, el día de hoy mi coanfitriona, Carol Borda, no pudo asistir. Sin embargo, tenemos una invitada muy especial. La invitada del día de hoy es una chica con la cual vengo ya hablando hace un tiempito, que me la topé en el anárquico y maravilloso mundo de Twitter, y ella es Laura García. Laura, muy buenas, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Cristian, para mí es un placer estar acompañándote el día de hoy. Buenas noches acá en Chile. Sí, Laura está con nosotros desde Chile y es muy pertinente el hecho de que sea desde allá. Bueno, Lau, preséntate con toda nuestra audiencia. Hay muchas personas que aún no saben quién eres, pero yo creo que es un momento pertinente, valga la redundancia, ya dije pertinente, pero sí es muy pertinente en realidad y muy oportuno para que la gente te empiece a conocer como divulgadora de las ideas de la libertad. ¿Quién es Laura García? Bueno, yo hablemos desde lo académico y hablemos pues desde lo personal. Desde lo Perfecto. personal soy una apasionada de la lectura, creo que por eso también coincidimos. Caracterizo por estar promoviendo constantemente lecturas, libros y en general, como tú dices, divulgación del pensamiento, pero sobre todo desde la lectura. Hay distintas maneras de divulgar el pensamiento, sobre todo ahora en tiempos de redes sociales, YouTube, qué sé yo. Y yo me caracterizo por estarlo promoviendo desde los libros. Lo que te voy a decir te va a sorprender, pero que para bien. Chan, 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 Eh, chan. sí, porque esto no, creo que tú no lo sabes o no te lo he dicho antes. Bueno, yo soy de profesión ingeniero, a pesar de que también me caracterizo por estar promoviendo constantemente ideas de carácter económico, de economía política. Yo de profesión soy ingeniero, tengo un máster en ingeniería industrial y yo trabajo alrededor de las ciencias de la ingeniería, con harto énfasis en todo lo que es procesos y riesgos. Hago investigación académica también, pero pues en el mundo del riesgo, de los modelos de riesgo. Pero yo tengo un pasado, porque ya no es presente, no es tanto presente, es un pasado, como periodista, no como haber, como pregrado de periodismo, o sea, como haber estudiado pregrado de periodismo, pero sí habiendo ejercido el periodismo durante muchos años en medios de Colombia, México, España. Escribí durante bastante tiempo para El Espectador, y de hecho, que esta es la parte que creo que te va a sorprender un poco, que creo que no te he contado, porque pues ya está muy diluida en el tiempo. Yo de hecho tengo un Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Mejor Entrevista en Internet, que lo recibí en el año 2013. Entonces, no, por eso creo me es tan fácil o se me hace tan común en la divulgación de estas ideas. Bueno, como se pueden dar cuenta, estamos hablando con una chica top en el campo académico, en el campo periodístico, que si bien su formación profesional es en la ingeniería, yo también soy ingeniero electrónico, la vida, las circunstancias, las situaciones que uno tiene que afrontar, lo van llevando y lo van conduciendo a uno por, por otros lados, por otras vías. Y bueno, ya tú llegaste a todo esto. Sí habíamos hablado varias cosas del periodismo, sino que es que a nosotros nos acercó fue el tema de los libros. Es que Así es. uno cuando está ñoño en esta vida, uno cuando está ñoño en Sí, esta vida tú lo has dicho. y le gusta a uno ser como tan ratón de biblioteca, pues bueno, y uno dice, no, estoy solo, a mí solo. Cuando yo me No, di somos cuenta muchos. que Laura García, junto con Andrés Sánchez, le enviamos un saludo a Un nuestro saludo. Sí, por favor, un saludo para nuestro amigo Andrés Sánchez. Andrés Sánchez, es una cosa de locos. Cuando yo me di cuenta, ay Dios, no soy el único ñoño. Y empezamos a hablar de temas de libros. No, eso para mí fue una cosa maravillosa. Y más por la última recomendación que me hiciste, que es antes que anochezca, ya lo pedí, Antes que anochezca. estoy pendiente. Es más, yo creo que yo voy a llamar a este podcast así, Los Oprimidos antes que anochezca, porque creo que aplica perfectamente. Y más con lo que se viene, porque es que tenemos que trabajar muy duro antes que anochezca. Antes que Vamos a anochezca, analizar. el gran libro de Reinaldo Arenas, que aprovecho también. Siempre que puedo lo recomiendo, porque creo que es, aparte de ser una autobiografía preciosa de un escritor, de un gran escritor cubano, retrata muy bien a lo que se llega cuando te prometen el paraíso en la tierra. Y eso no existe.
la promesa del paraíso existe, pero pues en verdad no se cumple al final. Entonces, siempre que puedo, a todos los amigos se los recomiendo. De hecho, yo se lo recomendé a Andrés. Andrés me agradeció muchísimo esa recomendación. A mí me lo regalaron en el año 2019 y lo disfruté muchísimo. Creo que es uno de los mejores libros que me han regalado en la historia de los regalos de libros que me han hecho. Y sí, realmente cada vez que puedo lo recomiendo. Espero que te lo leas. Por supuesto que me lo va a leer, más porque Reinaldo Arenas era de los míos, entonces Ah, sí, eso es una sí, motivación adicional. totalmente, totalmente. Y yo estuve leyendo el mensaje que él dejó justo antes de suicidarse. Ay, sí, es un mensaje súper Me llegó al alma, desgarrador. me llegó al alma. Sí, es desgarrador, es desgarrador. Sí, sí, es pues una de las cosas, es un mensaje bastante difícil porque, o por lo menos para uno como lector, y como tú acabas de decir, como lector ñoño, que es un ratón de biblioteca, es un mensaje difícil porque es muy hermoso desde el punto de vista de la lírica, de la prosa, digamos, del estilo con el que está escrito, pero a la vez es desgarrador por el mensaje que transmite y las circunstancias en las que Reinaldo lo escribió. Sabes que vamos a llegar nuevamente a un enemigo que muchos de los míos, que muchas personas, no strike, yo sí utilizo el término no strike porque a mí no me gusta el término LGTB, me aterra la bandera arcoíris, me parece de muy mal gusto. Yo digo no strike o andrófilo, bueno, a veces incluso digo, pero sí, digo La pues cosa por su nombre. sí, yo no me pongo con tantos rodeos porque la palabra gay, pues, puede sonar muy linda, pero no me gusta porque carece de sustento etimológico. Y cuando las palabras carecen de etimología, a mí me desagradan mucho. Entonces, por eso casi la palabra gay no me agrada. Uno se da cuenta a través de Reinaldo Arenas. Pues yo no he leído todavía el libro, pero ya lo investigué. En este mensaje tan desgarrador, justo antes de quitarse la vida, dejó claro que el responsable de su muerte era Fidel Castro. Por ende, el Sí, responsable de su muerte es la izquierda. sí, Y la izquierda ha sido un enemigo a muerte de los míos desde que fue concebida, básicamente. así es, así Entonces, es. sí, entonces a mí me impresiona cuando yo veo a estos chicos en esta marcha multicolor, cada 28 de junio, a favor de la izquierda, yo, pero ¿por qué razón les están sirviendo de peones a sus verdugos? Es impresionante, se les están sirviendo en bandeja de plata. Yo por eso no suscribo a nada de esto y yo por eso es que soy liberal, porque tampoco me voy a ir con el conservadurismo más ortodoxo. Tú y yo hemos hablado de ese tema, o yo tengo mis... Sí, lo hemos conversado varias veces, porque además yo soy pues una lectora, digámoslo así, atenta de ciertos autores conservadores, pero les reconozco, digamos que son conservadores con un espíritu o con digamos, una cierta base de respeto a la libertad individual, pero sí tienes razón, pues también hay una parte del conservadurismo que es absolutamente cerrada. Sí, claro, yo no me voy a ir pues al conservadurismo más ortodoxo, no aplica, pero es que aunque el conservadurismo ortodoxo nos ha rechazado y nos ha tratado como pecadores insulsos, suripantos que no van a tener derecho al reino de Ujú. Dios, no han llegado a los límites a los que ha llegado la izquierda, que en este momento es una izquierda conveniente que hay, sí, pobrecitos, démosles acogida y luego les jodemos la vida. Antes, Sí, literalmente era un enfrentamiento, o sea, por ejemplo, el caso de Reinaldo Arenas estuvo criminalizado en Cuba por sus gustos y sus preferencias. pero totalmente. Él pues estuvo en campos de concentración de la UMAP, él lo pasó muy mal, él tuvo momentos muy, muy críticos. Uno llega a sentir como una suerte de desespero junto con él cuando va leyendo el libro, como de ahogo, como de encierro, porque además Cuba es una isla. Ya, entonces eso, pues digamos, amplifica un poco el sentimiento de estar preso, amplifica muchísimo esa sensación de estar preso y uno siente estar preso con Reinaldo y él estuvo en campos de concentración en donde fue absolutamente torturado y vejado y lo trataron muy mal solo por el hecho de ser homosexual. Y la izquierda nunca le respetó sus orientaciones en absoluto. Al contrario, lo criminalizaron, como tú bien dices, por eso. Y uno entiende esa suerte de contradicción tan brava cuando uno ve a un gay con la camiseta del Che, porque pues Reinaldo cuenta en su Abrumador. libro, claro, Reinaldo cuenta en su libro, hay otro libro que yo recomiendo mucho leer también,
que es de Carlos Alberto Montaner. Mientras recuerdo el título, repite, a mí se me van los títulos de la cabeza, mientras recuerdo el título, que es es la memoria de Carlos Alberto Montaner. Él también cuenta cómo el Che fue absolutamente con los homosexuales y él proponía reformarlos porque para él eso era algo, no sé, una enfermedad, algo terrible. Y después, con los años, la propaganda ha logrado, no sé cómo se las han arreglado para desdibujar el discurso de tal manera que uno ve en las marchas del orgullo gay a los chicos con las camisetas de Che. Ahora, generalmente los que uno ve son muchachos muy jóvenes que tienden a desconocer la historia por poco la soberbia de no querer leerla, de no querer Tal cual. explorarla. No sé si la soberbia o la flojera, bueno, puede ser una mezcla de ambas. Y en eso yo soy súper crítica. Yo creo que uno suele caer en alabanza de lo que desconoce. Entonces, con los años me he ido volviendo muy selectiva y escogiendo muy bien las ideas que defiendo justamente por eso, porque no sé si esas ideas que estoy defendiendo ahora tienen una historia, la hebra que yo le llamo, que en algún momento pues fue absolutamente contraria a lo que es la libertad del individuo, que es, digamos, la principal idea que creo que tú y yo coincidimos que hay que promover, que el individuo no debe ser arrodillado ante la voluntad de una masa, sacando de lado, digamos, sacando del juego la palabra democracia. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que la libertad del individuo es la minoría que se debe proteger por encima de todas las cosas. Creo que tú y yo coincidimos en eso. Coincidimos plenamente y pues qué bueno que estemos en este momento hablando de eso. Pero lo que pasa es que también pues en el podcast, yo estaba hablando contigo, el podcast mío es un poquito más vacilador y más es que sea una charla entre amigos. Y yo soy muy formal, también lo Entonces, estábamos hablando. sí, pero bueno, ya sí vamos a entrar en materia. Ah, bueno, si yo tengo que hacer una pregunta antes de que entremos en materia, sino que es imposible no tocar estos temas, más con una lectora ávida como es Laura. Vean, chicos, los que nos estén oyendo, todos, vayan a las redes sociales de Laura y degusten, exploren la riqueza bibliográfica que pueden encontrar allá. Y en honor a esas redes sociales, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué la zapaquilda? ¿Por qué eres en todos lados @la zapaquilda? Bueno, eso tiene una historia. Yo antes tenía otro nick, todas mis redes sociales, o por lo menos en Twitter y en Instagram, y dejé un lado, mientras estaba estudiando el magíster, dejé un poco de lado las redes sociales porque distraen harto, y perdí el nick. Entonces, cuando volví, que ya había terminado el magíster y ya había pasado todo lo que era la tesis y había hecho algunos temas con la tesis que me fue bastante bien, volví y quise buscar otro nick, y el primero que se me vino a la mente, que además sabía que no iba a estar tomado por nadie, es la protagonista de una fábula de Félix María Samaniego, que se titula La gata mujer, que fue una de las fábulas con las que yo aprendí a leer. Yo aprendí a leer muy pequeñita, me enseñó mi abuela, y ella lo hacía con fábulas, y al final no terminaba aprendiéndose las fábulas de memoria. Yo prácticamente puedo recitar La gata mujer completa, creo que me sé por lo menos la mitad de la fábula de memoria, y esa fábula comienza con un verso que dice, pues, Zapaquilda la bella era gata doncella. Entonces me pareció un buen nick que además le hace honor, digamos, al inicio, al origen de mi pasión por los libros y por la lectura, que fueron las fábulas. No solo las de Félix María Samaniego, también las de, pues, el Rafael Pombo, el inmortal Rafael Pombo. Creo que todos los niños aprendimos a leer con Rafael Pombo. Espero que Todos los niños de aprendimos las generaciones siguientes también sí. sigan No, pues, aprendiendo a leer con Rafael Pombo. no, y me motivas porque, por ejemplo, yo soy docente, entonces estoy a cargo de muchos niños y hay que recuperar a Rafael Pombo. Las historias de Rafael Pombo Totalmente. son geniales. O sea, no estamos hablando solamente de Enrique Nacuajo, la pobre viejecita. Rafael Pombo tiene toda una cantidad de historias espectaculares para que los niños se conecten con las letras. Y más en estos tiempos que a la gente no le gusta leer. Twitter es el mejor ejemplo de ello, porque es que la gente se acostumbró a pensamientos que no superen más de 280 caracteres. Y a mí Así es. a mí a veces me fastidian, te lo juro. Yo soy como, ¡uy! O por ejemplo, que tengo que juntar palabras o tengo que contraer el que, a mí el que, por ejemplo, con el apóstrofe en la parte de arriba me parece espantoso. Entonces a veces uno tiene que recurrir a ese tipo de cosas, por ejemplo, palabras largas como izquierda. Claro que la izquierda hasta pone problema para escribirla completa en Twitter. Tengo que contraerla. Entonces ese es el tema. O estado lo tengo que escribir EDO porque a veces a uno no le alcanza. Entonces uno dice, bueno,
la gente la gente si ve, por ejemplo, hilos que son muy largos, porque generalmente Twitter no te da capacidad inicial, te da una capacidad inicial máxima de 25 trinos por hilo. Si te pasas los 25, o sea, tienes que Mira, no publicar, sabía. sí, tú publicas esa primera parte y tienes luego que seguir poniendo luego los trinos, pegarlos, entonces muchas veces no sale el hilo completo. Por ejemplo, el último hilo que escribí largo, que fue sobre mi papá, porque para mí escribir es una forma de exhortar. Paso así, y yo era como, ay, pero ¿por qué? Entonces yo era como completando luego los hilos, no, Sí. no lo pude lanzar de una porque no daba, entonces menos mal, yo siempre los hilos, antes de lanzarlos, yo los hago en un Word, soy muy desparchado, así, Ah, que claro. a mí me gusta como hacer las cosas, yo trato de hacer todo como en ese aspecto soy muy calculador y ahí sí soy muy formal. O los hago en el blog de notas y voy pegando, entonces ya tenía la información para irla pegando, pero yo era como, ¿pero por qué pasó esto? Por Dios. Entonces sí. Bueno, de hecho, Twitter se ha transformado en es un arma de doble filo, porque si bien es cierto, tú puedes Total. comunicar y divulgar ideas muy interesantes como estas, y muy necesarias, además, más que interesantes, necesarias, pues claro, es una red social que está muy limitada por el inmediatismo. Además, si tú sigues muchas Así es. personas, pues entre tanta cantidad de gente que sigue, se te puede perder en el timeline los tweets y se te puede perder las ideas. Yo trato de tener listas para eso. Digamos que las redes sociales te permiten también ese orden. Yo tengo, por ejemplo, una página web que mantengo como blog justamente para eso, porque no he podido con los hilos en Twitter, soy muy mal haciendo los hilos y soy muy clásica para escribir. De hecho, yo escribo a mano, escribo en cuaderno, a papel con pluma Eso no se puede perder. y eso, Eso y es eso lo espectacular. traslado al computador. O sea, más encima soy ineficiente, trabajo en procesos y soy súper ineficiente con mis propios procesos de escritura porque yo tengo que escribir primero en el cuaderno, del cuaderno yo lo traslado al Word y del Word de ahí lo edito. Entonces, pero tienes razón, sí, Twitter es un arma de doble filo en ese sentido porque te lleva a la inmediatez, entonces te lleva a la escritura rápida, de pocos caracteres, tratar de condensar las ideas, y eso es bueno y es malo, porque como tú bien dices, se ha perdido muchísimo el gusto por la lectura, porque la lectura además es un oficio que es un oficio muy solitario y es un oficio que requiere mucha tranquilidad y mucha calma. O sea, no, tú no puedes estar leyendo y viendo Twitter, tú no puedes estar leyendo y viendo Instagram. O sea, la lectura es un acto aislado e incluso introspectivo. Entonces, pues las redes sociales no tienen de todo menos de eso. Entonces, es difícil, digamos, transmitir las ideas, pero a la vez es necesario, porque es el lugar a donde están llegando las nuevas generaciones, es el lugar donde están llegando las generaciones que vienen detrás de uno, que son tendientes, como te decía al principio, a repetir cosas o a defender ideas que al no conocerlas, no conocer su origen, pues son más tendientes a defenderlas y a abanderarse con ellas. Entonces, pues inevitablemente uno tiene que caer a Twitter, a Instagram, a YouTube o a lo que sea para poder hacer una defensa de las ideas de la libertad, si eso es lo que quiere. Twitter es un campo de batalla impresionante. Uno cuando va a entrar a Twitter como que se tiene que remangar la camisa porque Y acabo, ponerse las pinturas de guerra. sí, total, porque, a ver, nos guste o no, las redes sociales se han vuelto, yo a las redes sociales les tengo que agradecer muchísimo, si no hubiese sido por Twitter yo no hubiera llegado a ti, eso sí Ah, te lo pues tengo que sí, agradecer. Claro, o sea, las redes sociales han permitido que nos podamos conocer personas que al menos en lo fundamental coincidimos, que podemos tener claro, discrepancias en muchos otros aspectos, pero eso está muy bien, porque sí, claro. si uno coincide en todo con otra persona, pues entonces no es su amigo o en el caso de la relación maestro-alumno, pues no es su discípulo o su aprendiz, sino que es su adulador. Y los aduladores también sí que son un arma de doble filo. Uno no está buscando, uno necesita comité de aplausos, necesita personas con Así las es, cuales pueda coincidir en lo fundamental para poder enfrentar esta batalla de las ideas. así es. Pero lastimosamente también ha servido como una plataforma para colocarle un altavoz a cualquier tonto que quiera hablar de un tema específico, así lo Sí, desconozca. Entonces hay gente que, sí, por ejemplo, en Twitter se monta en una oleada de información que muchas veces sí, es equívoca, que está mal sí. hecha. Por ejemplo, Mucho fake news. sí, total, ahorita Santiago Ángel, el periodista Santiago Ángel, denunció a una señora que a mí me aterra, que es Marta Elena Rangel. No sé si la has visto. Si la has visto, si no la has visto, no te has perdido de nada. No, no la he Y visto. Marta Elena Rangel es, pero pues de izquierda radical. La señora una vez me dijo un trino.
una vez me dedicó un trino, y eso es algo que uno le impresiona mucho en las redes sociales. Pero Santiago está haciendo una labor impecable. Yo no conocía a Interesantísima, Santiago, me yo no encanta. conocía a Santiago, yo me conecto, digamos, un poco con la realidad colombiana gracias a personas como tú, como Andrés, porque de verdad soy bastante, no tengo muy buen manejo de Twitter. Yo no logro capturar muchas ideas en Twitter. Yo me voy a mis listas, pero para mí es complejo, siempre ha sido muy complejo como capturar ciertas cosas, ciertos mensajes, y gracias a gente como tú, como Andrés, yo me voy conectando un poco más. De repente a Andrés yo le hago preguntas, oye, ¿quién es este personaje? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Y Santiago me sorprendió muchísimo. El otro día entró a un debate, a un space, y hace un trabajo impecable de detectar las fake news y de denunciarlas y de encarar, digamos, a los promotores de estas ideas distorsionadas y decirle, bueno, un momento, pero verifique lo que usted está diciendo porque eso que usted está diciendo es grave y además no es cierto. Y creo que si hay alguien que está aportando muchísimo a la sanidad del debate, es él, ¿ah? Yo realmente me quito el sombrero porque es que además ser cazador de fake news es algo que debe ser súper desgastante, Totalmente, súper atribulador. totalmente. Y entonces esta señora Marta Rangel pues es de izquierda radical y estaba divulgando información falsa. Falso. Entonces el tema es ese, no solo es la información falsa, sino que en estas redes sociales, especialmente los que son afines al colectivismo, y no vamos a hablar del colectivismo únicamente de izquierda, vamos a hablar también del colectivismo de En derecha general. en general. Sí, en general. Los que son colectivistas, nosotros, hay uno que otro de nosotros que tiende a ser así, pero con el tiempo va aprendiendo a corregirse. Pero la gente colectivista en este espacio saca lo peor que habita en ellas: el odio, la frustración, la Sí, rabia, el sí, resentimiento, la envidia, sí. el dolor. A mí me tocó ayer un chico que nunca, básicamente no me argumentó nada, lo único que hizo fue insultarme, como si yo, siendo gay y liberal, yo no estuviera lo suficientemente blindado a que me digan de todo. Pues, o sea, ese señor cree que por decirme estúpido o imbécil o utilizar otros términos peyorativos o meterse con mi físico, porque pues para todo el mundo es evidente mi ausencia de cabello, un montón de cosas. O sea, ese señor cree que yo por eso me voy a lamentar y a llorar. Pues, o sea, no está ni tibio. Esos son el tipo de cosas que impresionan. Y lo más curioso del asunto es que esta gente no es como tú o como yo, que en el momento en que se ven en la vida real, pues pueden ser peores porque no tienen filtro. No, esta gente en la vida real es cobarde. Ah, sí, Suele claro. ser muy cobarde. A mí me tocó una vez Sí. uno que no me acuerdo qué me dije, y pues yo no me las voy a dar del tuitero porque yo pues escasamente tengo, ¿qué? Tengo un poquito más de 1800 seguidores. Bueno, estamos iguales, ¿ah? Yo no No, tengo sí, tampoco muchos. pero tienes más de 2000 ya. Lo que pasa es que los spaces nos han ayudado a que tengamos, Ah, a que cierto, crezca nuestra masa cierto, de sí, los seguidores. spaces son. Los spaces nos están haciendo famosos. Nos están haciendo un poquito más reconocidos. Y una vez me topé con un chico y el tipo de frente me dijo: no, Cristian, la verdad es que yo usted los miro. Yo, como así, no jodas, pues mirar las cosas que me, como así que me Del admira. amor al odio. Vos has visto la manera en que me escribís en Twitter y me vas a decir que me admiras. Vos ¿qué estás pensando de la vida? No, Lo que pasa, bueno, de hecho sé eso se ha coherente, estudiado, Cristian. Eso se sé, ha estudiado, ¿ah? sé El tema coherente de y la me valentía frente, detrás del teclado. no me gusta lo que piensas, no estoy de acuerdo, y uno lo respeta, todo bien, es que no tenemos que pensar igual. Pero ¿cómo me vas a decir que me admiras, huevón? Pues, o sea, no, nada que ver. Ay, definitivamente La esta valentía red, detrás del teclado. La vale, valentía detrás del teclado. y detrás del teclado sí se creen pues muy machos y los más fuertes, pero a la hora de enfrentar las cosas no saben defender las ideas de la manera correcta. Y eso se ve en cosas, por ejemplo, una vez hubo un debate, hay una persona que a mí me aterra de Twitter y de este mundo del activismo político, que es María Fernanda Carrascal. A María Ah, Fernanda sí. Carrascal me parece muy peligrosa. Yo María Fernanda Carrascal la concibo como la Alexandria Ocasio-Cortez de Colombia. Y yo en algunos aspectos puedo ser un poquito conspiranoico, pero me parece muy curioso que María Fernanda Carrascal y Alexandria Ocasio-Cortez, corrijo, hayan nacido las dos en 1990. Y la forma en que están llevando su carrera política es similar. Alexandria obviamente empezó antes, porque ella ya es representante de la Mm. Cámara. María Fernanda
por ahora solamente está con este tema del país primero y todo, y pues ella toda la vida ha sido parásito, porque pues incluso el papá también fue parásito del Estado. Entonces, no. Pero a mí no me extraña, a mí no me extraña. De hecho, mira, Yo no, a veces pienso de- que esas dos niñas forman parte de un plan y que los papás de ellas se prestaron para eso y las adoctrinaron desde que estaban no, chicos. no, 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 no caigamos en teorías conspiranoicas porque no es la idea. La idea es difundir, pero sin caer en eso. Mira, yo te voy a Perfecto. decir qué pasa. Yo te voy a decir lo que yo Dime, veo. dime A lo que mí, Alexandria Ocasio-Cortez está replicada en muchas partes de Latinoamérica, pero pues yo te voy a hablar del caso de Chile. Aquí también tenemos nuestra Alexandria Ocasio-Cortez, de hecho la tenemos multiplicada por dos. Son dos diputadas, y la más importante de ellas o la más reconocida es Camila Vallejo. Ah, Camila Vallejo se hizo muy famosa en las luchas estudiantiles del año 2011, la revolución, la que llamaron la Revolución Pingüina. Se llamó Revolución Pingüina porque acá en Chile a los escolares les dicen pingüinos, porque pues por el atuendo que viste. Entonces, pues Camila se abanderó de esa lucha. Muchos en esos años intuimos que ella lo hacía con un fin de capitalizarse políticamente. Obviamente eso, digamos, eso solamente te da la razón el tiempo. O sea, hay cosas que uno intuye y que uno sabe que van para cierto camino, pero solamente el tiempo le da a uno la razón. En el minuto nadie le cree a uno. Yo fui una de las personas que más en contra estuvo de toda esa revolución por varias razones, pero la más importante era porque estos chicos eran muy violentos, hacían manifestaciones muy violentas y yo tenía pues la suerte o mala suerte, no sé cómo decirlo, suerte porque me encantaba el sector, es un sector muy bonito de Santiago que a mí me gusta mucho. Yo vivía detrás del Instituto Nacional y al lado de la Casa Central de la Universidad de Chile, en pleno centro de Santiago. Esto estamos hablando a 2 cuadras del Palacio de la Moneda. Y ellos hacían ahí toda su revolución y hacían ahí todas sus manifestaciones. Muchas veces tuvimos que pasar entre gases y entre piedras y bueno, toda esa historia. Y ellos luchaban por una educación gratuita, pero nunca supieron explicarnos cómo iban a financiar esa educación gratuita. Pero aún así el discurso primó. Entonces, Alexandria, María Fernanda, Camila, ponle el nombre que tú quieras, siempre va a haber una chica o chico confundido que se abandera por estas ideas, aunque incluso no sepa explicarlas. De hecho, a Camila Vallejo varias veces le han preguntado, y circula por ahí un video donde ella le preguntan, pues, sobre esta disyuntiva entre igualdad versus pobreza, y ella reconoce pues que todos más iguales, aunque seamos más pobres, ¿cierto? Y cuando a ella se le preguntó en innumerables ocasiones cómo iba a financiarse la educación gratuita y cómo iba a ser la gratuidad, ella nunca supo explicarlo correctamente porque parte de de todo lo que pasa con estos chicos, póngale el nombre que le pongan, esto no es una personalización, es que desconocen ciertas leyes básicas de la economía que en la práctica no aplican. No es un tema de sentimientos, es un tema de práctica, digamos, de ejecución. y de Entonces, tú hecho, no es que puedes dar, fundamentalmente. y de hecho, tú no puedes dar educación gratuita si no explicas cómo la vas a financiar y básicamente quién financia la educación gratuita, pues gente como yo, que trabaja, que no le pide nada al Estado, que paga impuestos y que pues con esos impuestos está financiando la educación de alguien que más encima no sabe si va a terminar o no, si va a tener un incentivo o no para terminar los estudios. Eso es algo probado, son hechos. Pero también estas chicas se caracterizaron por apelar mucho a lo que tú decías hace un rato, que es el sentimiento. Entonces, si tú dices, Así pero es. Laura, ¿cómo tan mala tú no quieres educación gratuita? Imagínate que tú tuvieras un hijo y tuvieras que darle educación y cómo no vas a querer que ese hijo tenga educación gratuita. Entonces yo digo, sí, no es maldad, no son malos sentimientos. Obviamente que yo, por lo menos que defiendo las ideas de la libertad, soy la más interesada en que todos nos eduquemos, pero nos eduquemos independientemente del Estado. La educación no puede ser proporcionada única y exclusivamente por el Estado y no puede ser gratuita básicamente porque es que no existe nada gratis, no hay nada gratis. La palabra gratis es una suerte de estafa con la que te venden una idea, pero no existe lo gratuito y eso está probadísimo que no existe lo gratuito. El tema es que ella no le Nada es fue tan mal gratis en con la su vida. lucha. Exactamente, ella no le fue tan Todo mal en viene su lucha pagado de algo porque por alguien. De pronto, ¿qué será gratis? El exactamente, aire. exactamente. Uy, Eso es de ahí, digamos, y eso es algo que está, yo no necesito, yo no soy economista y no necesito ser economista para explicar que no existen las cosas gratis. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, si los oyentes recuerdan o tú recuerdas, cuando se hizo este mega concierto en la frontera entre Colombia y Venezuela eso fue en para el año ayuda dos mil humanitaria. ocho. En el año 2008.
me acuerdo. Uno más reciente Ok. patrocinado por Virgin, por el millonario dueño de Virgin, ando con Ok. Alzheimer hoy día, no me acuerdo de Sí, su sí, sí. nombre. Yo pensé Y que ese estábamos mega hablando concierto, del concierto en la frontera cuando hubo una crisis diplomática entre Álvaro Uribe y Hugo Chávez. exactamente, bueno, exactamente. Pero ese fue en el 2008. No, Cris, te estoy hablando de uno más reciente que fue para llevar ayuda humanitaria a Venezuela, que lo patrocinó, como te digo, el multimillonario dueño de Virgin. Y en ese concierto pues fueron Carlos Vives, Juanes y fue Nacho, este Ah, chico que ya, ese concierto fue en febrero del 2019. sí, fue muy reciente. Entonces Eh, este niño Nacho cantó sus canciones, yo me acuerdo que estaba viendo el concierto para ver un poco qué hablaban, qué decían, más que porque me gustaran los cantantes, no soy mucho yo de esa música. Y Nacho terminó su concierto, cerró su concierto y dijo unas palabras. Y la última frase que dijo se nos quedó muy grabada. Dijo, no crean en nada de lo que sea gratis. Cuando les ofrezcan algo gratis, no crean. No existe lo gratis. Miren cómo estamos nosotros por lo gratis. Estoy parafraseando. Y a Camila Vallejo le fue muy bien promocionando la idea de lo gratis, de la educación gratuita. Y de hecho en Chile se aplicó la gratuidad. No voy a hablar de lo que no sé, porque la verdad de las cosas es que yo no sé técnicamente cómo funciona exactamente la gratuidad, porque cuando la gratuidad llegó, que yo además no me iba a adscribir a la gratuidad, yo ya había terminado todas mis carreras, tanto la técnica como la ingeniería, y yo no te estaba, digamos, en el pregrado, entonces no tenía como saber un compañero que me dijera cómo accedió a la gratuidad. Yo no sé técnicamente cómo funciona, pero se aprobó una ley de gratuidad y hace poquito yo compartí una columna de alguien, de un experto, que estaba explicando a 10 años de la revolución pingüina y como 9, 8 años de la gratuidad, cómo ha impactado eso en Chile. Voy a buscar el tweet, lo voy a volver a poner en el timeline, voy a tratar de repetirlo cada vez que pueda, porque es ver el futuro. O sea, sé que hace poco en Colombia se aprobó la educación gratuita para personas de estrato, creo, 1, 2 y 3. No sé si la superior, pero tengo entendido que al menos la media. Sí, sí, sí. ¿Crees bien? Y yo puse este artículo que salió en el Mercurio de este especialista, lo estoy buscando para tratar de darte un poco más de contexto, y él explica de manera muy clara y muy blanco-negro cómo impactó negativamente los 10 años de gratuidad a Chile. Entonces, todo eso que se pensaba que iba a favorecer a los más pobres, porque normalmente el discurso es que se va a favorecer a los más pobres y que son los más pobres los que se van a ver beneficiados, finalmente son los más pobres los que se ven más perjudicados y no son sentimientos, son hechos. De lo, Pero cuando tú peleas pero contra el sentimiento, de lo es que hablas, difícil. perdón que te interrumpa, fue el presidente anunció gratuidad de matrícula de educación superior para los estratos 1, 2 y 3. O sea, sí, no Uh, solamente es la media vocacional, sino también es la superior. Y pues te doy las gracias porque ya ahorita yo voy a empezar con a veces caigo en la conspiranoia, pues uno comete errores, porque el análisis, la lectura, los contrastes que hiciste entre, por ejemplo, María Fernanda Carrascal, Alexandria Ocasio-Cortez, Camila Vallejo, en el caso de Argentina, Ofelia Fernández, Ofelia Fernández, claro. un ejemplo Son muy chicas claro. que en verdad, más que, no, es que no la teoría conspiranoica no es necesaria, Cris, porque es simplemente la realidad supera la ficción. Exacto. Tienes toda la razón. En verdad son chicas que están absolutamente convencidas y defienden estas ideas, pero también porque hay un capital político de por medio. O sea, tú mira el sueldo a Ofelia, mira el sueldo a Tal Camila, cual. mira el sueldo a Alexandria, y pues no sé cuánto se Mira estará capitalizando María los Fernanda. contratitos que ha tenido María Claro, Fernanda. y Ay, todas es ellas terrible. viven básicamente de nosotros, de los contribuyentes, porque los sueldos de ellas no nacen de la empresa privada, ellas no trabajan para la empresa privada. Y es muy curioso porque son chicas que atacan constantemente la empresa privada, atacan el libre mercado, etcétera, pero pues a la vez son chicas que no tienen ni idea de qué es hacer empresa, no tienen ni idea de lo que No, significa hacer empresa y que confunden, y en esa confusión, digamos, en río revuelto, ganancia de pescadores, confunden y han hecho una mermelada entre lo que es el verdadero capitalismo y el crony capitalism, que llaman, que es capitalismo de amigotes, o capital, así lo traducen, o capitalismo de amiguismos,
Capitalismo de que se parece parteros. muchísimo, En el caso de claro, que Colombia. se parece muchísimo a como a la parte fea del capitalismo, pero es que básicamente es porque no se ha difundido lo suficientemente bien la idea de que la base del capitalismo no es el gasto desmesurado, ni es el gasto descontrolado, ni es la falta de sentimientos, que la base del capitalismo es el ahorro. Entonces, si tú le Así. sumas a esa mermelada de ideas, llegar a apelar al sentimiento, oye, tú cómo no vas a querer educación gratuita, tú cómo no vas a querer salud gratuita, tú cómo no vas a querer el todo gratis. Obviamente que ahí en toda esa mermelada de ideas caen todos los incautos que, porque siempre es muy humano la tendencia, la tentación al todo gratis. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, no pagué ni uno, y te puedo decir que la educación gratuita es la cosa más horrible y más dañina que puede existir, porque yo te digo, yo terminé semiología, mi último parcial de semiología, yo le digo el parcial tortura, porque pues tuve que hacer un análisis semiológico de un discurso que había dado Hugo Chávez en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. No te lo puedo creer. No, pero Yo es que yo me... casi me muero haciendo ese parcial. Lo peor de todo fue que me saqué un 10 y que la profesora me pidió autorización para dejar el parcial en como en los archivos de la biblioteca porque estaba aparentemente muy bien respondido. Y claro, yo no sé si enorgullecerme de ese 10 porque lo que yo hice fue respirar profundo y y aplicar lo que tenía que aplicar, pero a su vez yo estaba haciendo el análisis semiológico del que ha sido, de un discurso del que ha sido uno de los hombres más nefastos de América Latina y el causante de todo lo que estamos viendo que vive hoy Venezuela. Entonces, si tú pones en contraste a estas chicas no hacen, no es, como te digo, no es necesaria una teoría conspiranoica, o sea, es que la realidad supera la ficción. Estas chicas están defendiendo ideas que en la práctica se sabe que no funcionan. El artículo que te comenté se titula 10 años de la Revolución Pingüina y su daño a la educación y lo escribe Felipe Balmaceda, un economista muy reputado de acá de Chile, un tipo serio, sin apasionamientos, muy objetivo. Se han cerrado colegios, estoy citando, se han cerrado colegios subvencionados, algunos se han privatizado y se ha dañado la calidad de la mayoría de los liceos emblemáticos al punto que el Instituto Nacional no llenó sus vacantes este año por primera vez en la historia. Del Instituto Nacional han salido los presidentes de Chile, han salido los médicos más reputados, los profesionales más reputados de Chile han salido del Instituto Nacional y gracias a las políticas de la gratuidad y a un montón de reformas que le hicieron al Estatuto de la Educación provenientes de esa revolución pingüina, lo que se hizo fue ir en desmedro de la calidad de la educación. Entonces tú me dices que acaban de aprobar en Colombia la gratuidad Pues en para acabado no, estratos pero 1. sí está muy reciente, fue el 11 de mayo. 10, No, 11 es que de mayo. Sí, estamos hablando de hace un par de semanas, sí, 3 semanas atrás. 3 semanas atrás. Entonces yo les digo en 10 años más, ojalá haya un Felipe Balmaceda en Colombia que haya monitoreado la historia para que escriba esto y les cuente, porque yo les cuento en 10 años más cómo se ve eso. En 10 años más se ve como lo acaba de escribir Felipe Balmaceda acá en Tenemos Chile. excelentes analistas económicos, Martín Jaramillo, Alexander Ríos, Sí. Sebastián Toro, perfectamente, Pedro Rangel es un chico con Ojalá una ellos capacidad monitoreen impresionante. eso. Y a mí me Sí, encantaría que lo ellos van a hicieran. estar pendientes de eso, tenlo por seguro. Incluso, sin ser economistas, pero estamos involucrados en el tema de la educación, por lo menos lo que somos Andrés Sánchez y yo, vamos a estar pendientes. Sin duda, yo le compartí, el primero que le compartí el artículo fue Sí, Andrés justamente. nuestro análisis va a ser desde otro punto de vista, pero créeme que vamos a contar con economistas muy interesantes como las personas que te acabo de mencionar, o incluso la misma María José Bernal, Claro, que también es economista y también hace claro. análisis muy interesantes. Mira, yo quiero aprovechar que mencionaste a Alexander. Alexander acuñó un término que creo que ese término describe exactamente lo que tú, esa como comparación que acabas de hacer entre todas estas chicas, Alexandria, María Fernanda, Camila, Ofelia, póngale el nombre que sea, pues en cada país debe haber alguna. Dislexia teórica. Él acuñó ese término, dislexia teórica. Ese término es genial, me encanta. Y, y ese término yo le dije a él, yo voy a apropiarme de ese término, te voy a dar siempre los créditos, pero me voy a apropiar de ese término. Aprovechamos de enviarle un saludo a Alexander Ríos, Por Inversi. favor, Inversia, sí, un saludo. Él es El uno de los que podcast de los hace ofendidos.
Él es uno de los que hace la labor de educar financieramente, que eso es algo que es loable. Y él acuñó ese término de dislexia teórica. Yo le dije, mire, de ahora en adelante yo me voy a apropiar de ese término, te voy a dar siempre el crédito, pero me voy a apropiar de ese término porque es que eso es justamente lo que hace. Está pero perfecto. Dislexia teórica, yo te digo que soy pro capital, yo te digo que soy pro todo, y después te digo que te va a dar educación gratuita, que te va a dar salud gratuita, que pues son políticas que todos sabemos que son políticas progresistas. Entonces, ese término yo creo que describe perfectamente, como te digo, sin caer en la conspiranoia, lo que hace Lo que o hacen lo que estas une, chicas. sí, es lo que une a estas chicas. Bueno, mira que algo de lo que habíamos hablado, y mira que cada vez todo tiene más sentido. Me acuerdo que una vez en nuestras conversaciones de WhatsApp, una vez me dijiste, Cristian, yo vengo del futuro. Yo loca, ¿cómo así que del futuro? No, Cris, escúchame lo que te voy a decir. Que a raíz de eso fue que Carol y yo tomamos la decisión de hacer el podcast contigo. No, pues que Carol no pudo estar con nosotros. Fue que tomamos la decisión. Tú me dijiste, vengo del futuro. Pero ¿cómo así, o me loca? Me dijiste, no, Cris, es que esto que ustedes están viviendo en estos momentos, yo ya lo viví. Yo, parce, a mí ese término, eso que me estás diciendo, ya me lo han dicho los venezolanos, ya, pero momentito, es que pues naturalmente los venezolanos han vivido varias veces esta película, pero es que vamos a mirar y vamos a ir al trasfondo. Ay Dios. Entonces, el trasfondo me quedó pendiente, pero sí me diste indicios y me diste, es que ahí no queda claro que es que no es un tema de que volvemos a lo que estábamos diciendo ahorita, no es un tema de conspiranoia, pero sí es un tema de estrategia, porque es que sabemos que es que la izquierda Sí, que opera, siempre es mucho más organizada. no, la izquierda es muy organizada y además es muy bullosa. Entonces Sí, ellos saben hacer muy bien la las máquina cosas. de la propaganda la tiene bien aceitada siempre. Total. Entonces ellos saben, y el punto es que nosotros seguimos como de tontos, viendo cómo varias veces hacen lo mismo y no ponemos resistencia, o sí lo ponemos, pero no con la suficiente agresividad. Entonces, a ver, Laura, tú que ya estás en el futuro, ¿cómo podemos contrastar, por al menos en lo fundamental, porque pues de esto podríamos hablar horas, el caso Chile Sí, con el caso Colombia? sí, sí, efectivamente yo a varios les he dicho, incluido a ti que vengo del futuro, porque cuando comenzó todo, de hecho en Colombia también le llaman estallido social, como le llamaron acá. Cuando comenzó todo esto era pues como ver una película repetida pero en otro lugar. Yo hace muchísimos años que no vivo en Colombia, pero pues eso no quiere decir que yo no le tenga aprecio al país en el que nací, y me duele muchísimo lo que está pasando. Y pues sobre todo por los amigos que están allá, porque van a empezar a vivir cosas que pues no les deseo, no les deseo a nadie. Todo esto partió por la reforma tributaria, que de hecho fue una reforma que yo no leí el documento completo, yo leí algunos extractos, información, analistas que hicieron la pega de leerlo por uno. Tributaria no es precisamente mi fuerte, pero básicamente, palabras más, palabras menos, la reforma tributaria era algo bastante progresista y bastante, era una reforma que atendía muchas cosas de una manera que creo que tú y yo no las habríamos atendido así, siendo pues liberales y pro libre mercado y pro la menor cantidad de impuestos posible. Y la reforma atacaba ciertas necesidades, crisis económica que está viviendo Colombia desde un punto de vista muy progresista, pero la gente se botó a las calles desaforada. Dicen que esta es una pelea de los jóvenes, dicen que los jóvenes fueron los que primero salieron a las calles. Bueno, da lo mismo la edad del que salió, pero lo cierto es que la gente salió a las calles a protestar por tumbar esta reforma. Y ahí comenzó toda esta suerte de infierno que se está viviendo ahora. Y yo decía, bueno, esto es el guión de Chile, pero calcaba ya. ¿Por qué digo que yo vengo del futuro? Porque nosotros ya vivimos eso. El 18 de octubre de 2019, acá en Chile, comenzaron unas protestas, unas niñas, unas pingüinas, se saltaron las torniquetes del metro porque en protesta porque el metro subió 30 pesos chilenos. Y esos son, ¿qué te diré? 90 centavos de dólar. Y eso gatilló una serie de manifestaciones muy violentas, muy violentas, que además pusieron como en jaque al gobierno. En todo caso, a Piñera le pasó un poco lo que le pasó a Duque, que ya le habían amenazado, ya le habían advertido, ya le habían dicho por ahí, usted gana, pero usted no lo vamos a dejar gobernar. Y eso está, o sea, te insisto, no te estoy contando sobre el sentimiento ni nada, te estoy contando sobre los hechos. Y le pasó eso, y él cedió, ha ido cediendo,
Y lo de los 30 pesos, él dijo, bueno, ya se puso de acuerdo con la gente de Metro y dijo, ya no van los 30 pesos. Estoy explicando la historia para muecos, como la economía para muecos, historia para muecos. Dijo, ya lo de los 30 pesos no va. Pero después ya no eran los 30 pesos. Después ya era un concepto muy difuso y extraño en el que se abarcan un montón de cosas que se llama dignidad. El modelo en Chile fracasó. El modelo en Chile hay mucha desigualdad y por lo tanto nosotros queremos más dignidad. Y esto se transformó en una oleada de protestas y de protestas muy, muy violentas. A mí no me lo tienen que contar. Donde yo vivo, de hecho yo le mandé varias veces videos a Andrés por WhatsApp, a Andrés Sánchez. Yo, donde vivo digamos, a la esquina un metro, estoy al lado de un metro, y este metro lo vandalizaron de la forma que tú te imagines, fueron momentos muy angustiosos. Y era todos los días, todos los viernes. Trabajábamos, en la empresa donde yo trabajo, trabajábamos muy angustiados porque teníamos que estar saliendo a cada rato, porque protestas, nos vandalizaron también a nosotros. Y esto es más o menos lo mismo que está pasando en Colombia. También sacaron la reforma tributaria y después ya no era la reforma, era otra cosa y era otra cosa y el paro. De pronto la única diferencia entre lo que está pasando en Colombia y lo que está pasando en Chile es que aquí no hubo paro. Por ahí cerraron algunas vías y hubo algunos temas, pero no hubo paro. Entonces, en ese entonces lo que en Chile se empezó a discutir es que además de que teníamos, el modelo había fracasado, que había mucha desigualdad y que lo que necesitábamos era más dignidad, también se comenzó a discutir acerca de la constitución, porque claro, acá todavía pesa, planea con sombras negras sobre la historia del país el gobierno militar. Entonces, cuando yo pongo las noticias en Colombia, es como ir viendo el guión calcadito, porque primero una reforma, salen todos a la calle a protestar, luego vienen otras protestas que también tienen que ver con la dignidad, luego viene que la educación gratuita, por ahí vi que también están viendo el tema de las pensiones, de los fondos de pensión, acá también, y en un punto se cruza todo de una manera tan nítida que es inevitable ver que el guión es exactamente igual. Tengo entendido que en Colombia también estaban discutiendo el cambio de la constitución. Sé que también se planteó ese tema, sé que también se planteó el cambio de la constitución. Planteado. También el tenor de la violencia ha sido abordado de la misma manera. Aquí los buenos son los de la primera línea. Primera línea es un término que nació acá en Chile. Acá nació el término primera línea, que son estos muchachos que se van ahí Wow, al frente. wow, eso Sí, sí no lo sabía. Disculpen primera línea es un la término de ignorancia. acá. No tenía No, ni idea. primera línea es un término de acá. Yo sé que allá ya lo están Sí, usando claro. porque es que el guión es calcado. Primera línea es un término que nació acá y esos muchachos de la primera línea fueron enaltecidos, perdón, fueron enaltecidos y fueron considerados héroes de la misma manera que en Colombia también los muchachos de la primera línea son considerados héroes. El guión es el mismo en el sentido de que también acá Carabineros sufrió una disminución considerable de su reputación. Te digo, nosotros veíamos cómo vendían los balines de goma y de acero en las calles para que los muchachos hicieran onda y qué sé yo, y le tiraran balines a los carabineros. Pero pues después lo que tú ves en las noticias es que es los carabineros los que están dejando sin ojos a la gente, a los muchachos, igual que en Colombia. Entonces, que yo no digo que de pronto no exista uso de la fuerza policial, no niego eso porque no quiero tampoco irme excesivamente para el otro lado, pero lo cierto es que todos sabemos y entendemos que policía, carabineros, ejército están para resguardar la seguridad de las personas y que, como decía María José Bernal, no por darle el gusto a una minoría, no por atender las peticiones de una minoría, se va a ver afectada una inmensa mayoría. Entonces, ¿qué pasó en Chile? ¿Qué está pasando en Colombia? En Chile lo que pasó es que hubo una pérdida significativa del empleo porque muchísimos negocios fueron vandalizados. Los que dan el empleo, contrario a lo que creen estos muchachos que salen a pelear, no son las grandes empresas no tienen capacidad para tener empleado a todo un país, menos un país como Colombia que es tan grande. El empleo y esos porcentajes se parecen mucho. En Chile el 70-80% de los empleos los generan las pymes. Tengo entendido que en Colombia también, por lo que explicaban algunos economistas hace poco en los foros. Entonces, todos los que más sufrieron fueron las pymes, igual que en Colombia. El desempleo fue altísimo. No te digo, no es algo que a mí me hayan contado, que yo haya leído en las noticias. Muchos colegas míos, amigos se quedaron sin trabajo, producto del famoso estallido social. Pero es que nosotros estamos peleando por los derechos de ustedes, y pero es que mi primer derecho es a que me dejen ganarme la vida y ese es el primero que me están violando.
Sí, a poder Entonces, obtener uno su provisión y sustento y a partir de eso y ese puede es el primer generar, derecho que se viola, claro. total, a ver Entonces, si sí, a partir de eso yo puedo generar algo de riqueza, pues. claro, ¿no? Y los paralelismos son, pero impresionantes, como te digo, pues cuando yo veo las noticias en Colombia, hablan de primera línea, hablan de este tema de los chicos que los tratan como presos políticos, que esto es de los jóvenes, incluso también he escuchado que el modelo fracasó, por ahí en un debate con el equipo, bueno, no era el equipo económico, pero pues en el equipo de la Colombia Humana, ellos dijeron que incluso el legado de Pinochet había llegado a Colombia. Entonces, todos esos discursos, estas narrativas se parecen mucho. ¿Y por qué digo que yo vengo del futuro? Porque el 15 de mayo hubo elecciones de constituyente, porque ya se aprobó, primero que todo, un plebiscito para cambiar la constitución y solamente un 22% votamos rechazo. Es decir, un 77% votó por apruebo por cambio de constitución, porque el discurso, la narrativa es que esta constitución viene de la dictadura, pero pues es que resulta que la constitución que escribió Jaime Guzmán, uno de los primeros, uno de los precursores de la constitución del 86, ha sido cambiada aproximadamente 52 veces y la última versión de la constitución está firmada en el 2005 por Ricardo Lagos Escobar, pero eso nadie lo cuenta. Entonces, que Ricardo Lagos además, pues es del Partido Socialista. Ricardo Lagos no es de derecha, Ricardo Lagos es socialista. Yo llegué a Chile cuando Lagos era presidente. Entonces, todos esos discursos se van repitiendo en un lado y en otro. Yo sé que en Colombia también quieren cambiar la constitución. Ya escuché por ahí ese discurso de que lo que se necesita es un cambio de constitución. No, pues es Cuando que acá en Chile imagínate que eso viene hace mucho tiempo. De hecho, cuando lamentable burgomaestre que tiene mi ciudad, Medellín, Daniel Quintero Calle, recién había sido electo como alcalde, finales de 2019, él propuso un modelo de constituyente. Lamentable. O sea, es una cosa absurda. Uno leía esa constitución y uno era como, por ejemplo, algo que la gente se estaba pegando mucho era que él planteaba el tema de la legalización de las drogas. Y bueno, sí, la mayoría de los liberales estamos a favor de la legalización de las drogas, o al menos creo que casi todos coincidimos en el tema de la despenalización. Pero el punto es que él lo planteaba de manera que la industria no iba a quedar liberalizada. Ah, no, perfecto. Entonces, que si de por sí liberales clásicos que son muy radicales, como el caso de Diana Patricia Schroeder o Blanca Villamizar en el caso de Colombia, estas dos señoras que pertenecen al partido, ¿cómo se llama este partido político que está emergiendo, que los vuelve las ideas de la libertad? Nueva República. Estas dos señoras han hablado al respecto y han tildado a nuestro gobierno como narcogobierno, que del todo no se equivocan. Ahora con esto que plantea entonces este señor, que no sería no solamente narcogobierno, sino narcosocialista, gobierno narcosocialista de Colombia. Si así como está planteado es narco, porque sabemos pues que obviamente gran parte de los políticos de Colombia viven del narcotráfico, en especial los de sí, izquierda, que la gente sí. eso no lo sabe. Los de derecha también, pero es que los de izquierda aún más. Pues es mirar que 8 partidos políticos de Colombia tienen nexos con el Foro de Sao Paulo y con el Grupo de Puebla. Es eso. Entonces Sí, ya, acá también los principales partidos de izquierda tienen nexo con él y participan abiertamente en reuniones y todo. Pero es que ya con hay eso, un tema ahí ahí que uno se da yo quiero cuenta. precisar. Dale. Sí, hay un tema ahí que yo quiero precisar, porque mira, esto no tiene que ver con derecha o con izquierda, porque si te fijas acá en Chile, el discurso que trasciende fronteras es que Piñera es un presidente de derecha, e incluso algunos lo llaman de ultraderecha, y que lidera una coalición de derecha, pero la verdad de las cosas es que cuando nos vamos a los hechos concretos, y en eso yo soy bien soweliana para mis cosas, hechos, facts, cuando nos vamos a los hechos concretos, pues es un gobierno de derecha en el nombre, quizás en el discurso, pero cuando nos vamos a la práctica, él estuvo de acuerdo con el plebiscito, él estuvo de acuerdo ha hecho todas las concesiones y esa derecha, esa suerte de supuesta derecha, se ha alineado con el discurso del sentimiento. Entonces aquí eso no tiene que ver con la derecha o con izquierda. Esto tiene que ver con otra cosa que es mucho más profunda y es si el discurso del sentimiento cala o no. ¿A qué me refiero con el discurso del sentimiento? El discurso de que hay mucha desigualdad, de que hay mucha brecha entre ricos y pobres y que la riqueza y que esa brecha se resuelve redistribuyendo la riqueza y no creándola. Esa base, esa es la raíz. Ahí está la madre del cordero. Cuando ese discurso
trasciende y todos lo defienden por culpa, por convicción, por lo que tú quieras. El rico por culpa y el no rico por convicción. Ahí se confluyen izquierda, derecha, incluso algunos liberales, conservadores, confluyen todos. Porque ¿cómo va a ser posible que uno no vaya a querer educación gratuita, pública, salud pública, gratuita, y le ponen el apellido? Y porque a pesar de que la práctica ha demostrado que lo público y gratuito no es de calidad, y a los hechos me remito, hasta ver el servicio de salud pública en Cuba o en Venezuela, a pesar de que la práctica eso no ha funcionado, en el sentimiento eso sí funciona, porque los seres humanos, insisto, tenemos esa tendencia a querer que nos protejan, que nos provean gratuitamente, y ese discurso es el que edifica a todos. El discurso de la riqueza no hay que crearla, la riqueza hay que redistribuirla, porque muy pocos la concentran en sus manos. Pero los hechos dicen que tú no puedes redistribuir la riqueza sin obtener como resultado pobreza en el mediano o largo plazo. Y los hechos también nos dicen que no son los grandes empresarios, a pesar de que también hay empresarios, no son los grandes empresarios los únicos que proveen o que crean esa riqueza. El 70, insisto en ese porcentaje, es muy importante, 70-80% de los empleos no los genera el gran empresario, los genera la pyme. Esto es, como te digo, esto sería para hablarlo y para analizarlo por Toda horas, la vida. pero creo que a los oyentes les queda más que claro que el tema de Chile, el tema de Colombia, el tema de Perú incluso. Ah, sí, pero hay que monitorearlo también porque Sí, el 6 de junio son las elecciones. sí, Yo estamos no he a tenido, portas. yo no he tenido mucho ánimo de ver las intervenciones del candidato presidencial. Mi mamá sí lo ha monitoreado muy de cerca y ella me ha contado mucho cómo va y es horrible lo que ha escuchado. Pero sí, básicamente cuando yo digo que vengo del futuro, un poco para concluir, cuando digo que vengo del futuro es porque aquí esos procesos que ustedes están comenzando, aquí ya están cerrando. Y la conclusión o el cierre o el efecto más inmediato que yo te puedo decir que vi fue las elecciones del 15 de mayo, donde no solamente la Asamblea Constituyente quedó compuesta por un porcentaje altísimo de miembros de la izquierda y de la extrema izquierda disfrazados de partidos independientes, sino que es que además las gobernaciones, las alcaldías y los concejales también son de izquierda. De hecho, la alcaldesa los alcaldes de las ciudades más importantes de Chile, Santiago, Valparaíso, Viña, son de la izquierda más dura. Fueron elegidos los de la izquierda más dura, gobernadores también de la izquierda más dura, una coalición que se llama Frente Amplio. Entonces, vengo del futuro, eso es lo que podría eventualmente pasar en Colombia si este estallido social progresa con las mismas líneas que ha venido progresando, con el mismo guión que ha venido progresando. Vienes del futuro a avisarnos lo que va a pasar antes que anochezca. Ay, Lau, de verdad que siempre es un gusto hablar contigo y más porque se hizo un análisis muy interesante, un análisis que creo que se presta porque a pesar de tu formalidad, y digo a pesar porque hay gente a la cual la formalidad le puede dar un poco de temor, pero a pesar de tu formalidad, te dice entender de manera de que hasta el que menos conocimiento tiene de la situación o el que quizás se encuentra más adoctrinado o menos presto a escuchar e intercambiar ideas con otra persona, creo que va a entenderlo. Y creo que a través de esto vamos Ojalá. a lograr mucho. Además de que pues, en el momento de la publicación del podcast, que pues, va a ser muy pronto, vamos también a referir el artículo que hablaste sobre el fracaso de la educación pública en Chile. Ah, sí, buenísimo, muy Claro que importante, sí. sí. Vamos a Lo podemos hacer. referir no solamente a tu cuenta, para que todos nuestros oyentes te sigan, también a todas las cuentas que mencionamos, también pues ya nos vamos a remitir a tu website, hablando del tema de la zapaquilda, y otras cosas más que son muy importantes porque estamos bajo amenaza. O sea, está llegando una noche oscura que puede que dure mucho tiempo y aún la gente no tiene Así es. conciencia activa de ella porque está más motivada por un odio, Claro, el discurso del sentimiento. sí, por una indignación. Sabemos que las cosas no están bien, sabemos que las cosas están muy mal, sabemos que en realidad
no hemos tenido buenos gobiernos. Pero más aún, más allá de esto, es que más aún más allá de esto, es un tema de que el sistema se encuentra supremamente mal concebido. En el caso de Colombia, el de Chile se encontraba un poco bien concebido, pero hubo otros problemas que no supieron resolver bien. Y vamos al punto al cual tú y yo también hemos llegado varias veces, y es que el problema es que estructural, de la forma en que se encuentran concebidos los sistemas y los modelos de nuestras naciones. El tema es filosófico. La gente como piensa, vota, y la gente cada vez que le hablan y le dicen, ¿usted qué piensa del Estado y cuáles son sus responsabilidades? Se le sale como una lista de 1000 ítems. Sí, Cuando, de la lista del Papá Noel. exacto, cuando te hablan de constitución, la gente dice, no, es que son las leyes a las cuales nos tenemos que acoger, y la gente no entiende que es que la constitución se diseñó para proteger al individuo del Estado. Del Estado, tal cual. Entonces son todo ese tipo de cosas que nosotros a través de estos espacios estamos buscando que cada vez Ah, personas entiendan y comprendan que su libertad y sus anhelos de salir adelante, de cumplir sus sueños, o vamos de lo básico, de poder obtener su provisión y sustento, están en peligro de una forma Era impresionante. amenaza. Pero yo sí quiero hacer una última precisión sobre algo que dijiste. El modelo en Claro que sí. Chile, el modelo en Chile fue un modelo muy exitoso, muy, muy exitoso. Y yo siempre lo digo y lo repito, las ideas del liberalismo económico de Milton Friedman sacaron mucho más gente de la pobreza que cualquier política económica de izquierda aplicada aquí en Latinoamérica, a lo largo y ancho. Y ese modelo fue defendido durante una cierta cantidad de años. Sí, le hicieron modificaciones no muy felices, pero fue defendido y fue sostenido por muchos años. Lo que no se sostuvo fue la batalla de las ideas. Esa batalla se dejó de dar. Entonces las generaciones que Bueno, vienen detrás dieron por sentada la libertad y dieron por sentado que en medio de la prosperidad dieron por sentada la culpa que genera la riqueza. Y ahí surgió el discurso de la desigualdad. Entonces, además del problema filosófico de cómo se piensa se vota, también hay un problema educativo. Si nosotros no educamos para exacto. entender qué ideas son las que no hay que repetir, qué ideas son las que no hay que materializar porque son un fracaso, vamos a seguir en esta espiral eternamente. Vamos a seguir con el miedo de que anochezca. Bueno, Así Lau, de es. verdad, muchas gracias por haber estado conmigo. Espero que no sea la última vez. No, gracias a ti. Y Ah, no, yo feliz si me extienden de nuevo la invitación. Muchas gracias. por supuesto, no, de verdad que ha sido todo un gusto, un privilegio. Sigan en sus redes a La Zapaquisla, síganme a mí en mis redes a CDGilT. Este es un espacio del Bastión, sigan al Bastión también en sus redes y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Los Oprimidos. Chao, chao.